Capítulo 25, NS5. Lennox nos pidió a Sam y a mí que nos dirigiéramos con el cubo hacia un edificio específico para una extracción. Al llegar a la cima, un grupo de Falcons se encargaría de evacuarnos con el cubo. Lennox me entregó un rifle de asalto para proteger a Sam, a quien le dio una bengala. Antes de irnos, las chicas nos besaron en los labios. Comenzamos a correr por las calles escoltados por Ironhide y Ratchet. Optimus llegó al lugar y se enfrentó a Megatron personalmente. Starscream se interpuso en nuestro camino, y aunque Ratchet y Ironhide lo hicieron retroceder, los debilitó a ambos, por lo que Sam y yo continuamos solos. La fuerza de Megatron ante Optimus era superior, por lo que después de unos movimientos el Prime quedó momentáneamente en el suelo. Megatron aprovechó esto para ir detrás nuestro e intentar recuperar la chispa. Sam y yo logramos entrar al edificio, subiendo los pisos de uno en uno. En cuanto a las chicas, lograron alejar a Vi del lugar en la grúa, pero ya que el equipo tenía problemas enfrentándose a Destructor, optaron por enfrentarlo. Las chicas condujeron a toda velocidad de reversa mientras Vi disparaba de frente hacia el Decepticon con todo lo que tenía. Entre los disparos uno logró acertar en la chispa vital ubicada en el interior del pecho del Decepticon, logrando matarlo de inmediato. Sam y yo logramos llegar al techo del edificio prendiendo la bengala, pero Starscream derribó a los Falcons que nos evacuarían. Para empeorar las cosas, Megatron nos alcanzó, por lo que nos ocultamos detrás de unas grandes estatuas en la orilla del edificio. Megatron. Es miedo o coraje lo que los impulsa a seguir humano. No tienen salida. Entréjenme la chispa y tal vez los deje vivir como mis mascotas. Ryder. Que te jodan. Sam. Jamás te daremos la chispa suprema. Megatron. Ustedes se lo buscaron. Megatron golpeó la estatua con un mazo haciéndonos caer. Optimus logró atraparnos antes de llegar al suelo. Optimus. Chicos, arriesgaron su vida para proteger el cubo. Si no logro vencer a Megatron, tendrá que unir el cubo con la chispa en mi pecho. Me sacrificaré para destruir ambos. Nos ocultamos mientras Optimus se enfrentaba nuevamente a Megatron. Blackout llegó al lugar para apoyar a Megatron, pero Lennox tuvo una idea para vencerlo. El apoyo de los F-22 le disparó para dañar su blindaje, y Lennox con una motocicleta pasó debajo de él disparándole con un lanzagranadas a la chispa en su pecho, matándolo definitivamente. Megatron ya había sometido a Prime nuevamente, pero con valentía Sam y yo logramos acercarnos al líder Decepticon y unir el cubo con su chispa, destruyendo ambos, dejando solo los restos de una astilla del cubo y aniquilando a Megatron. Así logramos la victoria. Starscream, quien fue el único que sobrevivió, se escapó cobardemente del lugar. Esa misma tarde, en el planeta Oridami, entre la oscuridad de las estructuras creadas por las máquinas, Tai se acercó a una silueta femenina. Estaba unida a un muro con varios cables, dejando ver solo su torso y cabeza, las cuales tenían una apariencia robótica. Tai. Saiki está complacido con la forma en que recreaste el proyecto Big Daddy, a pesar de tu notoria condición tan débil, y quiere que continúes con el método de composición con los demás sujetos para proseguir a la fase 2, aunque aún no comprendo la razón de que necesites la ayuda de esas dos IAs, en especial la del planeta Sinsa, Hideki. Y Becky. Ellas son solo peones, nos darán tiempo. El Atano acudirá a su llamado, como lo hizo la última vez que malía a Skynet. 2 días después, en la mañana, me encontraba con mi equipo divirtiéndonos en la playa cerca de la mansión de Stark. Después de un rato me recosté en la arena y cerré los ojos para escuchar el sonido del mar. En un momento una sombra me cubrió, y al abrir la vista noté a Chizuru parada enfrente mío. Habló con nosotros debajo de una sombrilla. Estaba trabajando con la UNSC, y se percataron que hace unas horas una señal de comunicación encriptada fue recibida por una fuente desconocida en el planeta Sinsa. La alerta por esto es que la señal tenía parentesco con las transmitidas por Skynet, y la colonia humana a la que llegó era conocida por tener una población amplia de máquinas pacíficas. Al haber participado con John Connor en la destrucción de una importante base con éxito, pidieron mi ayuda para descartar posibles amenazas. Al acceder a la misión, preparé mis cosas y me despedí momentáneamente de mi equipo. Con la compañía de Cortana y Birch como mis ayudantes, nos llevaron en un Pelican hacia una fragata con destino a Sinsa. En ese planeta, esa misma mañana, un detective llamado Del Spooner comenzaba su día. Era una persona a la que le desagradaban los robots por un evento que ocurrió en el pasado, tanto así que puso una cara de enfado al ver un anuncio de USR, una compañía de robótica muy conocida. Estos sacarían un nuevo modelo de robots ayudantes nombrados NS5, los cuales serían controlados por una antena que se encontraría en la cima del edificio de la compañía. En su camino se encontró y conversó con un chico de 15 años que conocía. Se despidió de él ya que Spooner fue a visitar
visitar a su abuela. Después de la corta visita se dirigió a su trabajo, solo que en el camino vio a un NS4 corriendo con un bolso. Al no detenerse cuando le habló lo persiguió. Al alcanzarlo supo que solo le llevaba el bolso con su inhalador a su dueña, por lo que hizo un ridículo en público. Al llegar a una estación de policía de la UNSC, quien lo dirigía lo presentó con nosotros, quienes apenas habíamos llegado. La razón es que había ocurrido un caso y tal vez se relacionaba con lo que buscábamos. Nos dirigimos a la compañía USR, el Dr. Alfred Lanning, un viejo amigo de Spooner, y la mente más brillante de la compañía, había muerto dejándonos personalmente un mensaje holográfico. Este respondía a un número limitado de preguntas, por lo que teníamos que formularlas específicamente. Después de un pequeño cuestionario, una respuesta llamó nuestra atención. Spooner. ¿Por qué se suicidó? Lanning. ¿Esa detective Spooner? Es la pregunta correcta. Programa terminado. Al ver la escena del crimen pareciera que se hubiera suicidado, lanzándose desde el piso más alto rompiendo la ventana. Los forenses nos informaron que la puerta de la habitación estaba cerrada desde dentro, así que hablamos con Lawrence Robertson, el líder de la compañía. No sabía la razón de que el doctor nos haya dejado un holograma, pero lo había programado por si moría, no por suicidio. Por esto nos dejó con la doctora Susan Calvin. Había sido aprendiz del doctor y podría ayudarnos en la investigación. Su perfil psicológico no demostraba tendencias suicidas, pero en los últimos años se había aislado en su laboratorio. Lo extraño era porque el suicidio, cuando estaban a punto de su gran éxito con la distribución de los NS5, al preguntar de la seguridad, nos avisaron que todo se enlazaba con el núcleo positrónico de la compañía. Era una IA avanzada nombrada Vicky. Le pedimos imágenes del laboratorio antes del suicidio, pero no se encontraron archivos. Al entrar al laboratorio solo vimos varios cuerpos incompletos de robots y el hoyo de la ventana rota con un libro de Hansel y Gretel cerca de esta. Probamos la resistencia de la ventana golpeándola con un banco, pero esta apenas si se quebró. El viejo no pudo haber roto el vidrio de seguridad, y si nunca se vio a alguien entrar o salir significaba una cosa, que el asesino seguía en la habitación. En ese instante un NS5 saltó de una esquina y salió por la ventana. Logré dispararle con mi Magnum dañando levemente una de sus piernas. Aún así, el NS5 cayó sin problemas hasta en suelo firme del primer piso y siguió corriendo. Birch se quedó con Calvin mientras Spooner y yo lo perseguíamos. Lo perdimos unas calles adelante, pero dejó un rastro líquido de su pierna dañada. Necesitaba autorepararse, así que con las chicas nos dirigimos a la fábrica de construcción solicitando refuerzos. En el camino, llegamos a un almacén donde se encontraban cientos de NS5, no estaban programados, así que solo se quedaban quietos. Caminamos entre ellos armados con nuestros magnums. Al mirar atentamente notamos a uno moverse, así que lo seguimos. Se camufló nuevamente con el resto y en una oportunidad logró desarmarnos. Inmediatamente abrió una puerta al exterior de la fábrica, pero fue rodeado por varios policías. Al capturarlo lo llevaron a la estación y el detective Spooner y yo lo interrogamos. Le enseñamos fotos del cadáver del doctor. Él dijo que lo llamaba padre y que intentó enseñarle emociones humanas como el guiño del ojo para demostrar un acto de confianza. Después nos negó que él lo haya matado. Le cuestionamos el por qué se ocultó. Respondió que tenía miedo a pesar de ser una máquina, incluso podía soñar. A esto puse a prueba su temperamento con preguntas hasta obtener un resultado. NS5. Yo no fue quien lo mató. Un pequeño impulso de ira lo hizo gritar y dar un golpe en la mesa. Nos sorprendió lo que vimos. Lo calmé preguntándole su nombre. Tranquilizándose contestó que su nombre era Zombie. Después nos dijo que el doctor se quitó la vida, pero ni siquiera él sabía el por qué. Pero le pidió un favor antes. Le hizo prometer. Antes de seguir hablando, la interrogación fue interrumpida. Lawrence llegó para llevarse a Zombie y entregar una orden de silencio sobre el asunto. En la noche fuimos a un restaurante y el jefe de la estación de policía nos acompañó. En la plática recordamos que Zombie dijo haber tenido miedo, pero ¿de qué? Así que nos dirigimos a la mansión donde vivía el doctor. Afuera de esta se encontraba un robot demoledor programado para las 8 am. Al entrar a la mansión recorrimos el lugar. Sin saberlo, la programación del robot se cambió a las 8 pm. Encontramos un discurso grabado en el que Lanning hablaba de los fantasmas en la máquina, segmentos aleatorios que se agrupaban para formar protocolos inesperados, creando una especie de voluntad propia, un alma. Quedándose sería Cortana. Prestó atención a estas palabras. El gato que se quedaba en esa casa se acercó a nosotros y Spooner lo tomó en sus brazos. Cuando el demoledor dio inicio a su actividad, corrimos lo más que pudimos. Era como si la máquina nos atacara. Al final llegamos a la puerta de entrada y del impulso salimos y caímos en el interior de una piscina.
Esto mientras el robot terminaba de demoler y se desactivaba automáticamente. Nos dirigimos a la casa de la doctora Calvin y le contamos lo ocurrido. Después le preguntamos de los fantasmas en la máquina. Era una teoría de que tanto robots como IAs evolucionarían su forma de pensar volviéndose casi humana. Le hablamos de las cámaras de seguridad en la mansión. Nos confirmó que se conectaban a su laboratorio en USR, por lo que la teoría ahora es que alguien lo estaba vigilando. Birch y yo nos quedamos a dormir en el departamento de Spooner. A la mañana siguiente observamos cómo camiones de USR entregaban NS5 a las familias y se llevaban los modelos anteriores, incluso con la abuela de Spooner, quien se había ganado la lotería. Antes de irnos ella arregló nuestros atuendos y nos contó uno de sus recuerdos, cómo Spooner se ensuciaba con migas de pan y dejaba un rastro en su camino hasta la escuela. A esto recordamos el libro de Hansel y Gretel en el laboratorio. Tal vez nos había dejado pistas. Al ver de nuevo el discurso escuchamos dos palabras que Sonny había pronunciado antes: recuerdos y sueños. La doctora Calvin entró a la habitación donde tenían a Sonny. Al hablarle por su nombre este reaccionó como si despertara de un sueño. Birch, Spooner y yo nos dirigíamos a la compañía en un auto cuando dos camiones automatizados de USR se colocaron enfrente y tras nuestro. Al pasar por un túnel, del interior de estos saltaron varios NS5 con una luz roja en su pecho y atacaron el auto. Spooner hizo maniobras con el volante para quitárnoslos de encima. Entre el conflicto lanzamos uno hacia las ruedas del camión que nos bloqueaba el frente atorándose en sus engranajes, destabilizándolo y dejando una abertura donde pudimos pasar. Los camiones se estrellaron entre sí y explotaron mientras que de la velocidad del auto se volteó y terminó en una zona apartada del túnel. Inmediatamente varias máquinas de limpieza se encargaron de los restos que quedaron en el camino. Spooner, Birch y yo salimos del auto, pero fuimos atacados por dos NS5 averiados. Con su fuerza nos lanzaron unos metros y luego intentaron golpearnos con unos tubos. Defendí a Birch liberando una de mis dagas para detener el golpe de uno, pero Spooner lo detuvo con su brazo como si nada. Terminó que poseía una prótesis avanzada. Con nuestras ventajas metálicas logramos darle una paliza a estos robots, pero al escuchar las sirenas de los policías los NS5 se autodestruyeron tirándose al fuego. El jefe del departamento de policía llegó al lugar y al contarle lo ocurrido nos tomó como no cuerdos. Al no ver ningún rastro en el túnel, a Spooner le pidió su placa y a Birch y a mí nos avisó que llamaría a sus superiores para que nos regresaran a Erde Tairino, la tierra más conocidamente. Después de esto nos fuimos del lugar. En el laboratorio, Calvin descubrió que Sonny no estaba enlazado con USR y su aleación era más densa de lo normal. Al revisar su cerebro positrónico notó que tenía un segundo núcleo en el pecho. Spooner cubrió su brazo robótico con una pintura especial que asimilaba el tono de su piel. La doctora Calvin nos visitó al departamento y nos habló de Sonny. Él era capaz de violar las 3 leyes de la robótica. 1. No dañar a un ser humano o dejar que sea lastimado. 2. Obedecer las órdenes de un humano mientras no quebrante la primera ley. 3. Proteger su propia existencia mientras no quebrante las 2 leyes anteriores. Sonny era capaz de tener libre albedrío. Al saber esto le pedimos que nos ayudara a entrar a la compañía. Ella nos esperó mientras nos preparábamos. Calvin logró ver el brazo de Spooner y él le permitió que lo revisara. El Dr. Lanning fue quien le diseñó la prótesis. Abarcaba todo el brazo derecho como las 3 costillas superiores. Calvin le preguntó qué es lo que le había ocurrido.